11 de septiembre. Si tienen razón, un astro a 146 millones de kilómetros de la Tierra desencadenará un último cataclismo mundial. Según algunos investigadores, la Gran Pirámide es un calendario del fin del mundo, una advertencia de que el fin de los días está cerca. Pero hay otros que creen que la estructura monumental no es la que transmite la profecía egipcia, sino estos pequeños símbolos. ¿Esconderán estos jeroglíficos un mensaje codificado de que nuestro fin se acerca? Algunos sostienen que los símbolos de un importante texto egipcio no hablan de un holocausto nuclear que comienza el 11 de septiembre, sino de un desastre celestial. Otros textos revelan que los egipcios creían que la luna, el sol, las estrellas y los planetas dictaban el destino del hombre en la Tierra. Los egipcios no observaban los astros por motivos científicos, sino para crear calendarios. Los utilizaban para medir el tiempo y para orientarse en el desierto. Creían que estos astros eran deidades. Para ellos, las estrellas y la posición del sol regulaban los sucesos de la Tierra. Algunos investigadores creen que los jeroglíficos advierten sobre un evento cíclico al que los antiguos egipcios sobrevivieron hace miles de años. Teorizan sobre un fenómeno catastrófico causado por el Sol. Fue tan destructivo que solo unos pocos sobrevivieron. Quienes creen en esta teoría alegan que las pistas comienzan con la manera en que los egipcios usaban la astronomía para entender su lugar en el cosmos. Una constelación fundamental para ellos era Orión. La razón por la que los egipcios se fijaban mucho en esta constelación era porque, además de ser brillante y atractiva, salía al alba justo antes de la crecida del río. Para ellos era una señal tranquilizadora porque sabían que la crecida del río Nilo estaba cerca. Los antiguos egipcios dependían de la crecida del Nilo para la agricultura. Esto los llevó a vincular Orión con su dios Osiris, que controlaba todos los asuntos de la vida y la muerte. Por ello, los egipcios observaban esta constelación en busca de señales de un futuro apocalipsis. En la mitología egipcia, el vínculo de Orión con la muerte hacía también que Orión fuera el destino de un faraón después de su muerte. La mayoría de los historiadores creen que las pirámides eran tumbas reales, diseñadas para ayudar a los faraones a llegar a Orión. La mayoría de los monumentos del antiguo Egipto, tumbas y templos, están en dirección al Nilo. Pero las pirámides no están en dirección al Nilo, sino al cielo. Apuntan a los cielos. Entonces, son una conexión entre el cielo y la tierra. Son un medio para que el espíritu del rey ascienda al cielo. Pero otros creen que las pirámides apuntan al cielo por una razón distinta. Sostienen que los egipcios buscaban atraer la atención de las generaciones futuras hacia Orión, porque ésta guarda la clave para entender su profecía de un apocalipsis celestial. También argumentan que la alineación de las 3 estrellas de Orión fue la inspiración que tuvieron los egipcios para ubicar las 3 pirámides de Giza. Si trazas una línea diagonal que pase por las 2 estrellas más grandes, la tercera, que es más pequeña, está hacia la izquierda de la línea. ¿Por qué la más pequeña y por qué está fuera de la línea? Las estrellas del cinturón de Orión eran así, como las constelaciones representaban los dioses egipcios, y Orión era muy importante en la mitología egipcia. Tiene sentido que la hayan utilizado como modelo. La teoría de Orión es fascinante porque le da sentido al zigzag en el que construyeron las pirámides. Pero según algunos investigadores, la importancia de Orión en la profecía del fin del mundo de los egipcios solo se entiende en las páginas de un libro importante llamado El Libro de los Muertos.
El libro de los muertos es el nombre moderno de una compilación de hechizos que los egipcios llamaban el libro para salir al día. Estos hechizos facilitaban la transición a la próxima vida, tu renacimiento como un espíritu viviente en la próxima vida. El capítulo 17 de El Libro de los Muertos describe una catástrofe mundial que ocurrió hace miles de años antes del auge del antiguo Egipto. La consternación causada por el horror increíble de la catástrofe hace imposible que la población aterrorizada escape. Algunos investigadores que estudian las otras partes del texto creen que el desastre ocurrió cuando Venus hizo un movimiento circular a través de Orión. Esto ocurrió por última vez en el año 9782 a.C. En el capítulo 17 del Libro de los Muertos hay un código que dice que si el anillo de Venus arriba de Orión regresa, ese será el año del próximo cataclismo. Según las estimaciones de los investigadores, este evento volverá a ocurrir en el mismo año que especifican las profecías de los mayas, los Hopi, los hindúes y otras culturas alrededor del mundo. 2012. Serían los egipcios otra cultura antigua que predijo nuestra desaparición a causa de fuerzas cósmicas ese año. Se dice que una pista sobre la naturaleza del cataclismo se encuentra en esta frase de El Libro de los Muertos. Luego de la destrucción se volteó el viejo león. Algunos interpretan la referencia del viejo león que se voltea como una descripción de la Tierra, que sufre una inversión catastrófica de su rotación. Creen que esa inversión puede ser consecuencia de un fenómeno extremo denominado inversión de los polos magnéticos terrestres. Los científicos sostienen la teoría de que una inversión de los polos podría ocurrir cuando el eje terrestre líquido que gira cambie de dirección. Algunos especulan que esto desencadenaría grandes desplazamientos súbitos en la corteza terrestre. Esto ocurre cuando la corteza de la Tierra rota sobre el magma. El problema es cuando la corteza terrestre vaya a rotar, porque todos vamos a movernos. Algunos creen que la inversión de los polos magnéticos de la Tierra puede ser un efecto de grandes cambios súbitos en la energía de nuestro Sol, que se manifestarían en grandes tormentas y llamaradas solares. Lo que sabemos del pasado es que hay un ciclo solar de 11 años. Llegaremos al pico de ese ciclo solar en el año 2012. Según varios estudios, este próximo clímax solar será mucho más potente que cualquier otro. Sin embargo, la mayoría de los científicos argumenta que los efectos de la actividad solar en 2012 no serán catastróficos. Lo peor que puede pasar es que tengamos problemas con los satélites. Tenemos más satélites ahora que cuando ocurrió el último pico solar, y estos son mucho más sensibles a la radiación solar. Además, la mayoría de los científicos dice que las probabilidades de que ocurra una inversión de los polos son muy bajas astronómicamente. Muchos concuerdan en que hubo inversiones de los polos magnéticos en el pasado, pero la más reciente fue hace decenas de millones de años. No hay evidencia de que haya ocurrido una inversión de los polos durante la existencia del ser humano que haya podido ser registrada por los antiguos egipcios. Si algo así ocurriera, habría registros de ello en las perforaciones de los núcleos de hielo y en los sedimentos de la costa de Nueva Zelanda y en otras partes del mundo. Esas perforaciones no dicen nada de eso. Los investigadores también cuestionan el texto egipcio en el que se basa la teoría de la inversión de los polos. Mucha gente lee esos textos y los aplica a los tiempos modernos como catástrofes. No creo que se pueda hacer eso porque no son específicos, es una interpretación. Pero aún queda la posibilidad de que los egipcios supieran que un apocalipsis había ocurrido siglos antes de su época y que hubieran calculado que esta catástrofe mundial podría ocurrir otra vez en la actualidad.
Si presenciaron el choque de meteoritos con la Tierra o cataclismos, entonces puede que se hayan asustado tanto que trataron de advertir a otros.